donde se encuentra el cambio de energía máximo, es donde el radio crítico se iguala con el radio del núcleo. Posterior a esta zona, la que estamos marcando con color morado, es cuando el núcleo tiene un radio mayor al radio crítico, donde el delta G ya está en su mínimo nivel, es menor que cero y por lo tanto ya es favorable. Y es a partir de este punto donde se inicia la solidificación por nucleación. Ahora, la nucleación homogénea se va a dar cuando el líquido se subenfría lo suficiente por debajo de la temperatura de solidificación como para formar ya un núcleo estable. Y para calcular el radio crítico en este punto, podemos utilizar estos modelos matemáticos. En el primero tendríamos la temperatura de solidificación del compuesto multiplicado por la energía superficial y necesitaría... En realidad ya no nos importa porque no vamos a calcular cuál es el radio crítico y todo eso, pero después véanlo si quieren, ¿verdad? Ahora vamos... Hola, bienvenidos a este segundo video del tema de solidificación. En este video vamos a hablar un poquito de las estructuras que se forman cuando se lleva a cabo la solidificación de un sólido. De acuerdo a lo que vimos en el video anterior, una vez que se ha formado... Perdón, este es para después, pensé que era otro. No, este viene después. Entonces no sé si con esa explicación les quedó un poco más claro todo esto. Sí, profe. La parte. Claro. Después voy a verlo detenidamente. Lo explica re lindo la señora. Lo que pasa es que yo acá no tengo pizarrón, no tengo nada, entonces se me hace difícil por ahí explicárselos con palabras. Trato de ponerle todo mi esfuerzo, pero por ahí es difícil. Bueno, una vez que logramos ya sea homogénea o heterogénea, con radio crítico, sin radio crítico, ¿bien? Pasamos a que se nos empiezan a formar los granos. ¿Bien? Que es la estructura que va a tener finalmente el metal. O sea, obtuve el radio crítico, se formó el núcleo, ese núcleo comienza a crecer, ¿bien? Para empezar a formar el grano. Pero no es que crece uno solo, van a crecer simultáneamente otro montón de núcleos. Y eso, a medida que van creciendo, se van a ir chocando entre sí, esos granos, o con las paredes del molde. Ese genera lo que es el límite de grano, o el borde de grano, que se llama, que es el lugar donde se va a poner en contacto dos granos a medida que van creciendo, y que sus caras no son paralelas. O sea, fíjense, este cristal tiene su cierto ordenamiento, vean el cristal A, y este otro cristal tiene su otro ordenamiento. Pero acá, en el límite o en el borde del grano, fíjense que los átomos no quedan ordenados espacialmente como corresponderían, porque ahí, como es lo último que solidifica ese líquido, es a donde se van a ir todas las impurezas que no solidificaron, y que encima no van a lograr tener el acomodamiento que necesitan de sólido. Entonces, el borde de grano es un lugar de alta tensión. ¿Bien? ¿Se entiende? De alta Sí, tensión de profe. energía, ¿no? Porque obviamente que lograr, como hablaba la señora recién, todo viene en relación a la energía libre. Tener este ordenamiento en el cristal A y en el cristal B es el nivel de menor energía. ¿Bien? Mientras que acá, al no lograr ese ordenamiento, tengo un nivel de alta energía en el borde de grano. ¿Bien? Y son regiones de transición, como les pongo acá, son regiones de transición entre las dos redes de los distintos granos. ¿Tá? No se ajustan a ninguna de las dos redes que pueda tener, y hay como una transición, o sea, tiene un poco de A y un poco de B, digamos, una transición entre las dos redes que lo están formando. ¿Cómo se forma o cuál es la naturaleza del borde de grano? Después vamos a ver que es muy importante para saber después cuál va a ser el comportamiento que tiene. El tamaño del grano
también tiene un efecto sobre las propiedades. No es lo mismo un material con tamaño de grano grande que un material con tamaño de grano pequeño. ¿Tá? El borde de grano se caracteriza, como les decía recién, por ser irregular, como les pongo acá. Es la última porción del líquido que solidifica, ¿tá? Y presenta una concentración de impureza superior a la media que va a tener el baño líquido. ¿Por qué? Porque todo lo que no entra en la red del cristal A o en la red del cristal B, no entra en solución, va a ser segregado, digamos, al baño líquido, que todavía no terminó de solidificar. Entonces esa porción de... no los veo. Bueno, perdón. Entonces esa porción de líquido es la última que solidifica, por ende su composición química va a ser totalmente distinta a la del resto. Porque ahí van a ir a parar las impurezas y todo lo que no entre en la solidificación del cristal B y del cristal A. Entonces, si yo pudiera hacer químico en un borde de grano, vería que es totalmente distinta la composición del borde de grano que si se la pudiera hacer a un grano justo. ¿Bien? Tengo diferencia de composición química. Entonces, acá tengo, fíjense, esto es un grano, acá tengo otro grano, acá tengo otro, ¿bien? Esto es una ferrita visto por 1500. Y todas estas líneas negras que vemos acá, ¿bien? Son lo que se llama el borde de grano. Todas las líneas negras. Y estos eran otras cosas que tenía la ferrita por ahí dando vueltas. La ferrita es una aleación de hierro con muy poco carbono, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Apenas comienza, si la solidificación es muy rápida, ¿bien? Quiere decir que extraigo el calor muy rápido, tengo lo que se llama el crecimiento dendrítico, ¿bien? Crecen dendritas, ¿bien? En dirección a la extracción del calor. Estas dendritas son más ricas en el metal que funde a más alta temperatura, porque es lo que primero va a solidificar. ¿Bien? En cambio, el baño líquido, o lo que solidifica el último, va a ser rico en el elemento de más bajo punto de fusión. Estas dendritas crecen primero longitudinal, después van creciendo transversales a ellas mismas, y pueden existir dendritas primarias, dendritas secundarias, ¿bien? O sea, primaria es la principal que se solidificó, a partir de ella comienzan a existir otras, a partir de esas secundarias comienzan a existir las terciarias, y de estas mismas se pueden abrir. Pero se entiende el concepto, ustedes tienen que visualizar que tengo dos elementos que se alean, uno tiene un alto punto de fusión, otro tiene un bajo punto de fusión, ¿bien? Van a formar una solución, porque los estoy mezclando, no es que va a solidificar un elemento por un lado y otro por otro, ¿tá? Entonces lo que primero va a comenzar a solidificar, que por una solidificación heterogénea, ¿qué va a ser? Y la aleación que sea rica en el compuesto del más alto punto de fusión. Por lo tanto, el baño líquido va a quedar con el elemento, va a ser rica con el elemento de menor punto de fusión. Y eso va a ser lo último que va a solidificar. ¿Por qué no veo los videos, chicos? ¿De qué estamos hablando, profe? De la solidificación, los granos y límites de grano y cómo se va formando. Profe, perdón que le interrumpa. Sí. ¿Puede dejar de compartir y compartir de nuevo? Porque se ve todo borroso, porque creo que es para video esta forma de compartir. Ah, no le saque, usted dice no le saque. Oh, Dios. Odio la tecnología. Ah, qué inteligente. Ahí va. Ahora sí los veo. Perdón. ¿Ahora lo ven mejor? Sí, profe, ahora se ve mejor. Bueno. Ya hablamos de los tipos de solidificación. Ahora vamos a ver cómo se forma el grano y el límite de grano. Eso es lo que estábamos viendo. ¿Bien? Habíamos definido grano, habíamos definido límite, y les expliqué las características que tenían, ¿no?
Y acá les mostraba una imagen de unos granos de ferrita, que la ferrita era hierro con un poco de carbono. ¿Ah? También les explicaba que hierro tiene una temperatura de fusión de 1600 Michirola, y el carbón, que en realidad es cementita, tiene una temperatura de fusión más baja, o de solidificación, como quieran verlo, si frían o calientan. Entonces, cuando yo comienzo a solidificar, voy a tener un baño líquido con dos elementos, que uno tiene un más alto punto de fusión y otro tiene un punto de fusión más bajo. Entonces, ¿qué es lo que primero me va a solidificar? El elemento ¿de qué? El más bajo punto de fusión. No, al contrario. Si yo vengo Perdón, el enfriando, más alto, perdón. el de más alto punto de fusión. Entonces, estas primeras dendritas, que se llaman en la solidificación, que se producen por una extracción rápida del calor, va a ser rica, bien, en el elemento de más alto punto de fusión. Mientras que el baño líquido se va a ir enriqueciendo del elemento de más bajo punto de fusión, porque es lo último que va a solidificar. Este crecimiento de dendritas se llaman dendritas primarias, a las primarias que se extrae el calor, y después se van formando otras ramas, que en este caso serían las secundarias. A partir de las secundarias surgen las terciarias. ¿Bien? Este es un crecimiento que depende de la velocidad de enfriamiento. Profe, ¿Ah? Sí. no entendí bien por qué solidifica primero el que tiene punto de fusión más alto. O sea, va en contra de la lógica que tengo en mi cabeza. ¿Por qué? Digamos. Pero el punto de fusión es lo mismo que el punto de solidificación, ¿o no? Sí. Entonces, piénselo de que uno tiene un más alto punto de solidificación y otro un punto de solidificación más bajo. Ya están calientes, se van enfriando. El que tenga punto de fusión más alto, imagínate que es 50, y si están a 100, y el otro es de 20. Cuando llegue a 50, el de 50 ya se va a solidificar. Cuando llegue a 20, recién se va a solidificar. ¿Entendió? Me cuesta. A ver, tengo un elemento con punto de fusión de 100 grados. ¿Qué quiere decir? Que tengo que calentar hasta 100 para que pase del estado sólido al líquido, ¿verdad? Sí. Pero si yo lo quiero enfriar y pasarlo de líquido a sólido, también va a pasar a los 100, ¿o no? Sí. Bueno, ahora yo a ese elemento le agregué un aliante, ¿bien? Que tiene un punto de fusión de 80. Los mezclé y los llevé a todos a 120. Entonces tengo todo el baño líquido en 120, pero tengo un elemento, uno de los componentes, que solidifica 100 y el otro solidifica 80. ¿No? Sí, ahí está, entendí. Y están mezclados. Entonces, obviamente, va a solidificar primero el de más alto punto de fusión o el de más alto punto de solidificación, es lo mismo. Ahí entendí, profe, gracias. Bien. Entonces, todo este tipo de crecimiento que yo les explicaba recién, se da cuando la velocidad de enfriamiento es rápida. ¿Bien? También tengo que puedo solidificar con una velocidad de enfriamiento lenta. Entonces, una velocidad de enfriamiento rápida, como sale acá, bien, me va a dar un tamaño de grano chico, porque voy a hacer que pierdan rápidamente la energía cinética los átomos, por lo tanto, formo muchos núcleos y no les doy tiempo a crecer. ¿Se entiende? Como voy a formar muchos núcleos, porque les traje tan rápido la energía, el calor, que les bajé tanto la energía cinética, que se forman muchos núcleos, que todos están creciendo simultáneamente, pero como se les saque rápido la energía, no les di tiempo a que crezcan. Entonces tengo muchos núcleos, o sea, muchos granos pequeños. Porque se van a tocar más rápido, porque voy a tener muchos núcleos. ¿Se entiende?
Sí, profe, se Sí, entiende. profe. Bien. Ahora, la otra velocidad de enfriamiento es la lenta. Pierdo lentamente la energía cinética, entonces puedo lograr pocos núcleos que van a ir creciendo simultáneamente, pero como forme pocos núcleos, que logre un tamaño de grano grande. Pocos núcleos, grano grande. Muchos núcleos, granos pequeños. ¿Bien? En la vida de la fábrica, ¿bien? Los primeros cristales que se van a formar, obviamente que no van a ser perfectos, como les pongo acá, y van a provenir justamente de todos esos defectos que pueda tener, como ser, por ejemplo, las dislocaciones, que son imperfecciones que se van generando en la estructura que se va formando a medida que solidifica, en los puntos fríos que pueda tener, llámese el molde, ¿bien? Las impurezas que tenga el baño para poder formar núcleos, o sea, ofrecen de núcleos, las paredes de las lingoteras, que también son llamadas puntos fríos, o los moldes para las piezas, o donde yo vaya a colar. Entonces imagínense que este es un molde de metal, ¿bien? Donde acá tengo, fíjense, un tamaño de grano, acá tengo otro tamaño de grano y otro tipo, y acá tengo otro tamaño de grano y otro tipo de grano. Apenas introduzco el baño líquido en esta lingotera que es de metal, ¿bien? Pasa esto, ¿tá? Se extrae tan rápido la energía calorífica que tiene, que disminuye tanto la energía cinética, que genera muchos núcleos y poco crecimiento. Acá me quedó todo baño líquido. Entonces, en el centro del baño se va a ir extrayendo el calor. ¿Bien? Por eso crecen granos columnares. ¿Me entiende? Y esta solidificación, que es la última que se da, es lenta. Por lo tanto, al ser lenta, doy tiempo a que crezca el grano y que tener pocos núcleos. ¿Se entiende? Entonces tiene tres propiedades distintas. El metal es, No, no, digamos, no, va a no. tener las propiedades diferentes. Va a tener propiedades diferentes, pero yo esto así no lo puedo llevar y ponerlo a servicio. Después yo le hago un tratamiento térmico. ¿Se entiende? O le hago un conformado plástico. Entonces ahí yo le arreglo las propiedades arreglando los granos internos. O sea, así como está, sí, no lo puedo usar. Obviamente, porque si yo corto probetas en distintas áreas, son todas propiedades distintas las que me da, es cierto eso. Pero yo no lo uso así como está. Porque la idea es tener una estructura interna homogénea, una microestructura homogénea. ¿Se entendió? Agüero creo que preguntó. Que hizo el comentario. No, no, profe, no había No, comentado ¿quién nada fue acá. entonces? Porque se me pintó usted, no sé quién fue. Odio el Zoom. Bueno, Creo que Gallo me parece que había sido. sí, no, no. Lo que pasa es que acá no sé por qué le pongo que me resalte los que hablan y no me resalta y me queda en 3 acá. Odio el Zoom, chicos. ¿Qué quieren que les diga? Ya falta poco, profe, ya vamos a volver a la presencialidad. Hay que ¿Cuándo? tener fe, hay que ¿Cuándo? tener fe. ¿Cuándo? Acuérdense que en junio van a firmar otro que seguimos hasta fin de año. El año que viene y con suerte volvemos a clase, porque somos 1.000.000, ¿dónde mierda nos van a meter? ¿Cuántas burbujas quieren que haga de usted un curso de 175? Es No hay, no hay imposible. forma. Bueno, y acá vemos lo último, así ya dejamos porque a mí tampoco me da más la cabeza. Todo esto, cuando yo logro, o sea, esto es lo que será cuando yo enfrío, bien, en un molde,
que tengo distintas formas de extracción de calor. Como decía recién, esto yo no lo puedo usar porque tengo propiedades distintas en todos lados, pero sí, o si es un lingote de acero, le hago un conformado plástico para darle forma, o le hago un tratamiento térmico específico para mejorar su microestructura y así poder vender el lingote. Cuando hago esas cosas, yo unifico el grano, porque lo ideal es tener este tipo de grano más o menos equiaxiales, que se llaman, y de cierto tamaño, que el tamaño va a depender de la función que vaya a cumplir, porque con tamaño pequeño tengo ciertas propiedades y con tamaño grande tengo otras. Eso ya lo vamos a ver cómo influyen en las propiedades de los materiales, ¿bien? Entonces, de acuerdo al tamaño que yo tenga, hay una norma que a mí me los clasifica a los tamaños de grano. Fíjense, esta norma, que es una norma, una ASTM, AISI que se llama, me dice que yo tengo que preparar una muestra pulida, haciéndole todas las cosas que hay que hacerle metalográficamente, atacarla con un ácido, cosa de que el ácido me ataque el borde de grano, ¿bien? Le produzco una corrosión al borde de grano. Entonces yo voy a un microscopio óptico y veo, esta es una cartilla de comparación, que es vista por 100. Entonces yo veo mi muestra al microscopio, comparo con la cartilla. Entonces yo ¿qué voy a ver? Y voy a ver granos, ¿bien? Y bueno, depende del tamaño de grano que yo vea en mi muestra, lo voy a clasificar. Fíjense que el tamaño de grano 1 es el más grande, mientras que el tamaño de grano 8 es el más pequeño. No siempre voy a tener un solo tamaño de grano dentro de mi muestra. Cuando yo prepare mi muestra y la vea, voy a tener que hacer un paneo, ¿bien? Y tratar de ver cuál es el tamaño de grano más predominante, pero muchas veces puedo tener mezcla de dos tamaños de grano, confiriéndome otras propiedades. ¿Vean? En la muestra número 3 tiene el tamaño de grano de la número 6, por ¿está? ejemplo. Claro, tiene algunos que son más chiquititos, que puede ser de la número 5. Entonces, Pero es por eso, es de eso lo que pasa. que tengo tamaño de grano 1, tamaño de grano 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así se clasifican. ¿Bien? Cuando yo prepare mi muestra voy a ir al microscopio, voy a mirar por 100 y voy a usar esta cartilla por comparación. Pero este tamaño no es el mismo que este. ¿Gallo fue el que habló? Sí, no, yo me refiero a que en la muestra número 3 hay algunos granos que son chiquititos, entre medio. Porque no. En el son del medio usted tamaño de dice. los número 5. Claro, pero Claro. el predominante en realidad es el tamaño de grano número 3, que es más o menos este tamaño. ¿Qué se saca por comparación? Hay otros métodos. El método de las reglas para contar intersecciones, le pongo una reglilla al microscopio donde puedo cortar intersecciones, les pongo un círculo donde empiezo a contar los granos que caen dentro de un círculo que está determinado por norma, ¿bien? O sea, hay 3 métodos para poder hacer el tamaño de grano. El que más se usa es este, que es por comparación. ¿Bien? Entonces, por eso yo digo, este es más o menos lo que tengo que ver. Pero yo tengo que hacer un paneo en el microscopio de toda la muestra que tomé representativa de mi material para verificar que no tenga, por ejemplo, grano 3 y grano 8 mezclados. O tenga distintas áreas en las que predomine el grano chico y en otras áreas el grano grande. Puedo tener mezclado, ¿bien? Pero si está uniformemente distribuido, no influye en las propiedades. Pero si yo tengo sectorizado un tamaño de grano 1 con un tamaño de grano 8 sectorizado, obviamente que esa pieza va a funcionar mal. Porque con grano chico tengo ciertas propiedades y con grano grande tengo otras, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, dejamos acá. Hasta la clase que viene. Y bueno, nos vemos de acá a 15 días. Bueno, profe. Bueno, profe, gracias, nos vemos. Bien. Que tenga Profe, buen día. gracias. Suerte. Chao, profe.
Adiós. Chao, profe. Bye bye. Profe, hasta luego. Nos vemos.